Y nos vamos a hablar un poquito de todos los que abren menos sector danza. Ale. Exacto, Domi. Hay muchos bailarines, coreógrafos que están pidiendo que se consideren los protocolos. Y el domingo podríamos decir que hubo un primer streaming de danza encabezado justamente por nuestro entrevistado de este momento con bailarines de primer nivel, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Nadia Musica. Vamos a Dale, está Marina Abiuso allí en la escuela de danza de Ricky. Mari. Sí. Vengan acá y yo, mira, te muestro el lugar. Necesito que me saquen la vuelta. Dale. Mientras tanto, mientras ves el estudio vacío, te digo que mientras hablábamos del streaming, Ricky hacía así, ¿no? Algo se jugó para ustedes en esto del domingo. Ustedes están dando una pelea por, tan sencillo como esto, poder volver a trabajar. ¿Por qué la danza está fuera de todos los planes? Yo creo que para no ser largo y porque estamos en un noticiero, no voy a meterme filosóficamente a explicar que creo que el no nombramiento de la danza tiene que ver con que bailamos, no usamos la palabra, aunque parezca cómico lo que digo, ¿no? No tenemos una ley federal de danza, el teatro sí, pero danza tiene menores aportes y sin embargo hay casos como Julio Boca o tantos otros que han movido economías enteras. Yo creo que tiene que ver con que no hablamos los bailarines y creo que nos hemos dispuesto en este momento a empezar a hablar y a hacer oír lo que no solamente podemos comunicar con el cuerpo. Es verdad que hemos tenido novedades. Hoy en el boletín oficial aparece algo que es interesante, que es que podemos dar clases al aire libre junto con los gimnastas. Bien, que era algo, digo, que hasta ayer no estaba, Domi, Ale, y esto era raro porque aparecía un protocolo ya para las clases de gimnasia, para los gimnasios, pero no para las escuelas de baile. Que esto, digo, ver este espacio vacío tanto tiempo, ¿qué te genera? Me genera mucho dolor. Yo debo decir que en este momento estoy en obra porque vamos a abrir una escuela con Ferdente en este mismo espacio para el año que viene. Así que el dolor lo articulé en una obra que permite crear una oportunidad para el futuro, es el Instituto Argentino de Musicales. Pero lo que quiero decir es que yo creo que vivimos un cierto sinsentido. Yo debo decir que sí pude charlar con el ministro Abogadro y también quiero decir que el lunes tengo una reunión que espero que sea interesantemente articulada con el jefe de gobierno, con Larreta, con el grupo SEADITEM, que compone Valeria Lynch, Laura Fidalgo. Es este grupo que ahora se empezaron a juntar para poder mover esto que está pasando con las escuelas de baile. Digo, porque esta situación que tenés vos es sin lugar a dudas muy afortunada, pero no es la realidad de todas las escuelas de baile. No es la realidad, y además lo que estás diciendo, yo creo que lo baso en el sinsentido. Las alumnas de baile estaban ya antes. Yo creo que hay un sentido común que hace que ciertas cosas sucedan de hecho. Entonces, cuando había gimnasia, las bailarinas o los bailarines se encontraban, yo soy medio jovatín, y hacían danza. Cuando venía la persona a inspeccionar, para que parezca gimnasia, no tiene sentido. El no nombramiento obliga a desentenderse del sentido común de las cosas. Y por suerte, hay mucha gente que entendió que hay que entenderse a veces por el sentido común. Por eso había clases de antes en las plazas al aire libre. Pero no estaba bien, porque si un alumno tuyo se enferma o tiene un problema y no estás cubierto por una RT o no te dan ese permiso, hay muchos que no se animan a abrir y tienen razón, porque hay que respetar la legislación. Lo mismo pasa ahora con los estudios. No hay nada que el sentido común indique que el hecho cultural de formar a un bailarín, aunque sea de a uno, ni siquiera te digo en grupos, aunque sea de a uno, que el maestro entienda que ese alumno es un milagro que necesita formarse. ¿Por qué no puede un alumno con su maestro tomando todos los protocolos? Yo creo que esto se viene, se impone, va a pasar. Tenemos otros temas, además de la apertura inmediata, pero creo que nos estaba rigiendo el sinsentido y debo decir que tuve una charla con el ministro Abogadro que me habilitó este encuentro con el jefe de gobierno y que tengo una ilusión en la que siento que este nombramiento que empieza a ser real hoy, por ejemplo, en la adenda que se hizo, va a permitir que la danza sea nombrada y que se diga en tal etapa, porque no estamos en ninguna etapa. Claro, no está previsto, ¿no? Eso también es importante, Ale, Domi, que es no tener un horizonte claro de cuándo se puede empezar, ¿no? Que es lo que no te permite planificar. Nosotros escuchábamos recién atentos esto que están hablando de la costa y yo preguntaba, bueno, ¿en cuánto se arma un espectáculo así, no? A Ricky, que vos sabés lo que es correr de esta manera. Marina, Domi, te está escuchando, Sí, Marina, Ricky,
varias cositas cortitas, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Por un lado, hay lugares en el mundo donde no solo volvieron a ensayar, sino volvieron a bailar. Puntualmente el Royal Ballet. Y la situación no está superada. O sea, allí también hay muchísimos casos y preocupación como en el resto de Europa. Por otro lado, para los bailarines es prácticamente imposible entrenar en una plaza o en sus casas. Es muy difícil reproducir los espacios que necesitan y los pisos que necesitan. Entonces, esto que contabas, Ricky, es súper necesario ponerlo en palabras y encontrarle una solución en este marco. Quizás 1 a 1 o un docente y 2 bailarines en espacios muy abiertos. Por supuesto que sí, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Vemos con el Instagram, por ejemplo, que Claudio Tolcachir muestra sus fotos de lo que está haciendo un famoso director argentino, Timbre 4, de sus estrenos en España, de sus ensayos generales. Vemos el Royal Ballet. No hay posibilidad de no entender que ya, no sé, lo digo por mí, hubo mucha época en la discusión grieta, ¿es salud? No, ¿es economía o es salud? Y ahora estamos pasando, ¿es salud o es cultura? ¿Cuál es el sentido de que ese sea el tema? Vieron que hoy en día los museos del mundo están prendiendo sus luces para visibilizar. La cultura es salud. Obviamente que yo creo que no hace falta que aclare que es con todos los protocolos y en las cantidades que permita la ley. Pero no se puede entender, lo último que puede volver puede ser una obra de teatro, pero el hecho cultural no puede ser lo último en volver porque sería inherente a la formación de nuestros artistas, de los que van a ser las estrellas que van a representar al mundo en nuestra idiosincrasia, nuestros bailarines de tango, nuestros bailarines de folclore y por supuesto los teatros, que yo me alegro tanto que la campaña Abran los teatros ya haya tenido el efecto. Gracias, Ricky. Gracias, te mando un beso, a Mari también, y que estas voces que tan importantes de nuestra cultura como la de Ricky Pazku se hagan oír y se repliquen para que también tengan su vuelta como tiene que ser. Gracias, un beso enorme. Muchas gracias a ustedes, chicas, muchas gracias. Chao, hasta luego, chao.